tarde voy a hablar acerca de lo que detiene a Jesús. Lo que detiene a Jesús. Leo en Marcos capítulo número 10, verso 46. Dice: desde entonces vinieron a Jericó. El Señor y sus discípulos vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, el Señor Jesús y sus discípulos, una gran multitud venían con él. Entonces Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino pidiendo limosna. Y oyendo que era Jesús Nazareno, que venía con la multitud de gente y los discípulos, él comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de los que iban ahí le reprendían para que el cieguito se callara y no hablara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar a aquel cieguito, llamándole, y llegaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, el Señor te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a donde estaba Jesús. Respondiendo Jesús, cuando le vio, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Yo quiero ver, estoy ciego. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Fíjese, Jesús iba de camino. Por donde el Señor pasaba, pasaban cosas, ocurrían cosas. Y por donde el Señor no pasaba, ahí no pasaba nada. Por donde el Señor caminaba, en los pueblos o las ciudades, o por las montañas, o por las laderas, o por las orillas de los mares, de los lagos, por donde el Señor iba caminando, la gente siempre lo descubría, sabía que era el Señor, y le imploraba al Señor que lo ayudara, que le asistieran, que le sanaran, que le dieran su bendición. Y el Señor siempre era conmovido, su corazón siempre estaba presto para ayudar a los necesitados. Eso a mí me agrada del Señor Jesús, y yo aprendo del Señor. La palabra del Señor, mire, nos dice que el Señor Jesús, por donde Él iba, pasaba, caminaba, Él iba haciendo bienes, iba sanando a los enfermos. Gloria a Dios. De tal manera que Pedro, escuche, dando testimonio del Señor, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Ve? Nosotros somos testigos del Señor. Por donde Él pasaba, en la tierra de Judea, de Jerusalén, Él sanaba a los enfermos, Él libertaba a los llagosos, Él consolaba a las viudas que lloraban a sus muertos y se los devolvía para atrás en vida. Eso lo hacía el Señor. Qué lindo, ¿no? Es que todavía el Señor lo sigue haciendo.
Él lo sigue haciendo, Él sigue sanando. Ahora Él nos usa a nosotros, hermanos, para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos. Él lo dijo, no le estoy exagerando nada. Mire cómo dice aquí la palabra, en Marcos capítulo 16. Mire cómo dijo el Señor, Marcos 16, verso 14 en adelante. Finalmente el Señor se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo dijo el Señor para usted y para mí, para los creyentes. Y como nosotros somos creyentes en el Señor, tenemos que predicar el evangelio y orar por los que están enfermos, por los que están poseídos por espíritus malos. Hoy más que nunca hay gente que están atormentada por espíritus del demonio. ¿Ve? Y entonces por esas personas nosotros tenemos que orar. Y por los enfermos también, imponiéndole las manos. ¿Ve? Oramos y le reprendemos esos demonios y se los echamos fuera, y las personas son liberadas y son sanadas. Bueno, observe que el Señor iba con la multitud de los discípulos haciendo bienes. Entonces llegaron a Jericó. La ciudad de Jericó había sido una ciudad cerrada, una ciudad que no quería saber nada del Señor en los años anteriores. Pero ahora la ciudad estaba a la disposición de los transeúntes, de todos los que pasaban por allí. ¿Y por qué yo digo esto? Porque así la palabra del Señor nos lo dice. Venga conmigo para que usted vea que yo no le estoy echando cuento de camino. En el libro de Josué, Antiguo Testamento, mire, Josué, gloria a Dios, libro de Josué, dice la palabra del Señor en el capítulo 6, mire cómo dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir. Mire, el diablo había cerrado a Jericó para que no llegaran las buenas nuevas allí, para que no llegaran los del reino a Jericó. Hoy en día hay muchas ciudades, muchos pueblos en la tierra, aldeas, caseríos, comarcas que están cerradas porque hay espíritus del diablo que tratan de apoderarse a través del crimen, del suicidio y de tantas cosas malas que se ven. Entonces, a esas ciudades hay que orar por ellas y llegarles en el nombre del Señor. El Señor es el que abre y nadie cierra. Él es el que abre las puertas. Y cuando Dios abre, es para que nosotros entremos con el mensaje. Jericó, mire, era una ciudad que estaba
llena de gente enferma, llena de personas necesitadas. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, el Señor y sus discípulos, una gran multitud que iba con el Señor, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino. ¿Qué hacía Bartimeo? Era un mendigo, andaba pidiendo. ¿Por qué? Porque era ciego. ¿Quién lo había puesto ciego? Las circunstancias, el enemigo, el que había venido para matar, robar y destruir, estaba operando en la vida de Bartimeo. Pero Bartimeo el ciego, él no podía ver, pero sí podía oír. Él no podía ver, pero sí podía hablar. Entonces, Bartimeo el ciego, oyendo, dice la palabra, oyendo que era Jesús Nazareno. La palabra Nazareno quiere decir dulce, hermoso. Iba el Señor Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces. Bartimeo tenía buena garganta, tenía buena voz. Cuando Jesús iba con una multitud allí, entre la multitud, Bartimeo oyó que era Jesús. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Mire, lo que detiene a Jesús es el no dejar la oportunidad pasar. Hay oportunidades que vienen solamente una vez en la vida. Bartimeo sabía que esa era su oportunidad. Y Jesús sabía que Bartimeo no la iba a desaprovechar porque él estaba pidiendo limosna, era ciego. Entonces, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, él sabía que Jesús era hijo de David. ¿Cómo así? No era hijo de José, no era hijo de María. David hacía 750 años que había muerto atrás. ¿Y por qué ahora Bartimeo clamaba y decía, Jesús, hijo de David? Porque Bartimeo sabía lo que él estaba diciendo. Mire qué importante es saber uno lo que dice, saber uno lo que desea. Él sabía que Jesús Nazareno era hijo de David. Jesucristo era de la descendencia de David. Y es por eso que él clamaba, hijo de David. Porque Dios le había prometido a David las misericordias firmes del Dios Todopoderoso. Y Bartimeo estaba clamando por esas misericordias. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía lo que estaba viviendo. Y muchos le reprendían. Fíjese, aquellos que estaban bien, no les importaba la necesidad de Bartimeo. Muchos reprendían a Bartimeo. Muchos quizás lo odiaban, lo empujaban, lo pisaban. Y él no podía ver quién era. Muchos le gritaban. Él oía los gritos. Él no podía ver a nadie. Pero él oía, cállate, ciego hediondo. Y él seguía gritando, cállate, le decía. Pero él clamaba mucho más. Mire, qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando otro venga a tratar a usted de callarlo, dígale, un momentico, tú te me callas. A mí tú no me vienes a mandar a callar, porque yo tengo autoridad y tengo el derecho de usar la palabra de Dios en mi boca. Bartimeo, mire, clamaba mucho más.
Él sabía quién estaba clamando. Él no se dejaba intrigar por lo que le decían, cállate. No, él dice, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no decía, Hijo de David, ten misericordia de este que me está metiendo un pellizco por acá por la costilla. Ni tampoco está diciendo, Hijo de David, aquí anda uno que me pisó los callos. No. A él no le importaba ni que le pisaran los callos, ni que le jalaran las greñas. A él lo que le importaba era que él pedía misericordia al Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. ¿Y qué significa tener misericordia? ¿Qué significa eso? Ten misericordia de mí. ¿Sabe qué significa? Ten misericordia de mí. Eso significa ten compasión de mí. Extiéndeme tu diestra de amor. Por favor, dame una oportunidad. Ayúdame. Yo necesito que tú te acerques a mí, que me extiendas tu gracia. Eso significa misericordia de mí. Entonces, Jesús, deteniéndose, mire qué lindo, ¿no? Lo que detiene a Jesús. Saber a quién se clama, saber a quién se le pide misericordia, saber a quién se le suplica el amparo, la ayuda. Mire, qué tremendo, ¿no? Entonces, deteniéndose Jesús, si nosotros le pedimos así al Señor, yo creo que el Señor se va a detener y nos va a ayudar. Él va a venir a darnos la mano. Él va a venir a socorrernos. Bartimeo el ciego pedía limosna, pero no estaba pidiendo feria. No. Bartimeo estaba pidiendo era misericordia. Ten misericordia, por favor, de mí, Jesús. Y Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Yo creo que eso que le estaban pellizcando a Bartimeo, pisándole los callos, jalándole las greñas, gritándole que se callara, Jesús le dijo, hey, tú y tú, vayan allá y tráiganmelo. Y se quedaban aquellos petrificados. Vayan y me lo traen. Jesús mandó a buscar a Bartimeo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Miren, fueron a donde estaba Bartimeo y ahí lo vieron tirado en el suelo con una colcha, porque los que pedían limosna, los cieguitos, ellos usaban un manto grande que se lo ponían aquí en la cabeza para taparse del sol y del polvo y de la tierra, porque ellos estaban tirados pidiendo limosna. ¿Ve? Entonces, dice que fueron a donde estaba Bartimeo y le dijeron, levántate. Bartimeo, levántate, te llama. Entonces él, arrojando la capa, que era lo que le servía de protección, él se la quitó y la tiró. A veces nosotros no queremos tirar la capa. Así era yo. Hace un montón de años atrás, cuando yo tenía 14, 13 años, el diablo me decía, cuando el Señor me llamaba, el diablo me decía, no, tú no puedes todavía ir al Señor. Y no vas a pistear este sábado, me decía el diablo. Y no vas a pistear. Tienes una fiesta. Después,
el diablo sabía que si yo soltaba la capa y me levantaba al llamado del Señor, ya yo no iba a pertenecer más a Él, porque el Señor me iba a recibir en sus brazos y me iba a liberar. Entonces, un día yo me armé de valor y le dije, Señor, ayúdame. Cuando tú me llames, yo voy a ir. Mire, y había muchos que me decían, no, acuérdate que nos vamos a... Todavía tienes mucho material allá, mucha manteca. Tienes mucha marihuana, José. Acábate todo ese montón de marihuana que tienes. Entonces, yo lo pensaba. Y yo decía, no, es verdad. No, todavía no puedo. Yo tengo que limpiarme un poco. ¿Qué me iba yo a limpiar? Si yo estaba bien enmarranado, bien atado por el cigarrillo, por la marihuana, por el alcohol, por la cocaína. Yo estaba amarrado. Muchos de esos amiguitos míos, muchos se murieron, otros se volvieron locos, a otros los mataron, se murieron. Mire, y entonces yo veía que uno tras uno, iban muriendo. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿en cuánto caeré yo? ¿Y cuándo caeré yo? Pero yo escuchaba los mensajes de aquellos pastores que iban a predicar y yo me acercaba siempre a la iglesia y los pastores me decían, si tú te mueres en la condición en que estás, te vas a ir al infierno. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes, me decía. Y yo lo leía en la Biblia. Entonces yo decía, no, yo no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero ir a donde están esos que se murieron. No, yo me quiero salvar. Entonces, ¿sabe qué? Llegó el momento en que yo le dije, Señor, ayúdame, yo quiero salvarme. Quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Ayúdame, Señor. Bueno, y llegó el día en que, mire, yo tiré la capa de la justificación, porque a veces yo me justificaba. No, yo me sé los rezos, yo me sé persinar, ¿me entiendes? Y me sé cada frase, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor. Y ahí yo estaba, y sabía rezar, y rezaba, y todo. Y ese era mi campo de protección. Pero solamente eran justificaciones pasajeras que yo mismo ponía para no venir al Señor. Pero Bartimeo no sacó ninguna excusa. Cuando le llamaron me dijeron, Bartimeo te llama, levántate, ten confianza, levántate. Mire, a veces nosotros necesitamos que alguien nos diga así, ten confianza, levántate, porque a veces estamos caídos, estamos tirados. Y entonces el Señor nos quiere bendecir y fortalecer y salvar. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Observe, vino a Jesús. Lo que detiene el Señor. Ahí estaba el Señor detenido, lo mandó a buscar. Bartimeo estaba allá, vacilante, pero le dijeron, ten confianza, Él no te va a defraudar, levántate, te llama. Él levantándose, tiró la capa, que era su única protección que tenía. Y él dijo, ya no la voy a necesitar más. Agarró y la tiró. Se levantó y fue a donde estaba el Señor. Entonces cuando llegó a donde estaba el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Así muchas veces nosotros necesitamos
necesitamos decirle al Señor, como le dijo a Bartimeo, ¿ve? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Eso es lo que yo quiero que tú me hagas. Ya yo no quiero darle lástima a nadie. Ya yo no quiero pedir una limonita. Ahora yo quiero trabajar. Ahora yo quiero valerme por mí mismo. Ahora yo quiero, Señor, volver a la vida verdadera, hacer mis propias cosas. Entonces, Jesús, mirando a Bartimeo, le dice, vete. Y Bartimeo se queda parado, oyendo esas palabras en su mente. Vete. Y después escucha, tu fe te ha salvado. Mire, y cuando el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ya Bartimeo empezó a recobrar la vista y empezó Bartimeo el cambio glorioso en su vida. Vete, y enseguida recobró la vista. Enseguida recobró la vista. No fue que a los 2, 3, 4, 5 días, al mes, o fue al oftalmólogo, no. O fue a CVS, o fue al Dollar Tree a comprarse unos lentecitos de $1.25. No. Enseguida Bartimeo recobró la vista. Allí, luego, gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Enseguida recobró la vista. Y después que Bartimeo recobró la vista, ¿qué cree usted que hizo? Se miró bien y dijo, allá está el bar de la esquina, ahí me voy a meter ahorita. No. Él no dijo, allá está el bar, voy a celebrarlo. No. Y tampoco miró y vio allá 2 borrachitos con 2 cuartitos de caña y dijo, wow, aquel completico yo me lo veo y a aquel le quito la mitad. No. Enseguida recobró la vista. ¿Y sabe qué hizo al recobrar la vista Bartimeo? Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire qué lindo es seguir a Jesús en el camino. El Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si el Señor nos dejó ejemplo, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Amén. Mire lo que dice la palabra. Escuche lo que le voy a leer. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces Bartimeo empezó a seguir a Jesús en el camino correcto. Se apartó de los malos amigos y se apartó de los caminos que no eran los más agradables delante del Señor y empezó a seguir a Jesús en el camino. Su vida empezó a cambiar y él empezó a descubrir cosas maravillosas y gloriosas con el Señor. Así me pasó a mí. Yo tenía, usted no se imagina la gran cantidad de amigos que yo tenía, pero eran amigos circunstanciales, amigos ratón y el queso. El queso sale de la leche. La leche la produce la vaca. Todos esos amigos eran cachos de vaca.
Pero ¿sabe qué? Desde el momento en que Jesucristo entró a mi corazón, yo dije, adiós mundo de pecado, adiós mundo de cigarrillo, adiós mundo de aguardiente, de droga, de cosas malas. Ya yo no quiero nada de eso. Ahora yo quiero caminar con Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús y caminar para la gloria de Dios. Camino de verdad en el camino de Dios. Para muchos eso representaba burla. Se burlaban de mí, se reían de mí, me llamaban viejito, anticuado y me decían lo que fuera. Y yo decía, no me importa, no me importa. Yo voy siguiendo a Jesús como Jesús me dice en su palabra. Eso sí, leyendo la palabra de Dios. Ahí yo estuve, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Leyendo estas palabras, escuche, entra por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Entra por la puerta estrecha. Jesucristo dice que Él es la puerta. Entra por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Entonces yo dije, yo voy a ir por la puerta estrecha. No me voy a ir por la puerta ancha. La puerta ancha es la puerta del facilismo, de la perdición, de los vicios, de la maldad. Yo me voy a ir por la puerta estrecha, por el camino angosto que me marcó Jesús. Ese va a ser mi camino para el cielo. Y doy gracias a Dios que Bartimeo agarró ese camino. ¿Y sabe también quién lo agarró? Aquel que fue liberado de los demonios de Gadara. Había un hombre que la Biblia dice que él vivía en el cementerio y vivía semidesnudo, se rompía el cuerpo porque los demonios le hacían romper su cuerpo. Y este hombre se la pasaba ahí en los cementerios, ladrando, gritando, corriendo de aquí para allá, de allá para acá, como un perdido andaba este hombre. Pero cuando Jesús lo vio, entonces este hombre vino a donde estaba el Señor, así como andaba, todo desnudo, todo deshecho. Y dice la palabra que este hombre se acercó al Señor y estando así Jesús tuvo compasión de él y lo liberó. ¿Ve? Y después que el Señor lo libera y lo sana, los demás se quedaron espantados viendo a aquel hombre que era una fiera, pero ya no era la fiera, ya era un hombre que estaba sano, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo le trastorna la mente, los demonios. Usted no ve que todos los días sale el marido que mató a su esposa, aquel hijo que le metió 40 puñaladas a su propia madre. Usted no ve, no escucha la radio de aquel que le metió 30 balazos a su compadre. Porque el compadre le decía que el color era negro y él decía que era blanco, y ahí se enfrescaron en una pelea, y entonces aquel
le dijo, compadre, ¿qué color es? ¿Blanco o negro? Y él decía, compadre, yo lo veo blanco. Y él decía, no, pues yo lo veo negro. ¿Y quién va a ganar? Yo voy a ganar, compadre. ¿Cómo usted va a ganar? Ah, ¿cómo que no? Ya lo ve. Y agarró y sacó la pistola. Eso no es. Blanco o negro. Entonces que le dijo, no, pues, si es así, entonces será negro. Ah, ahora sí es negro. Negro vas a caer tú de los balazos que te voy a zumbar por encima. Y fíjese, eso se ve cada día. Porque eso lo hacen los espíritus del diablo. Este hombre vivía en el cementerio. Está aquí, mire, en Marcos capítulo 5. Él vivía desnudo, solo, abandonado en un cementerio. Nadie lo podía matar, nadie lo podía detener. ¿Ah? Entonces, cuando el Señor llegó, los demonios se juntaron y le pidieron al Señor que no los atormentara. Versículo 7. Mire, tenía arriba de 7,000 demonios el hombre dentro de su cuerpo. Y los demonios le decían, te conjuro por Dios, que no nos tormente, le decían al Señor. Porque el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo el demonio le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era como 6,000 demonios morando en el cuerpo de aquel hombre, dentro de aquel hombre. Entonces, esos demonios querían matarlo. Y entonces estaba allí, cerca del monte, un gran hato de marranos apacentando. Y los demonios le dijeron, envíanos a los cerdos para que entremos a los chanchos. Y el Señor le dijo, bueno, les voy a permitir a que entren a los chanchos. Y esos 6,000 demonios se metieron dentro de los chanchos. Y los chanchos cayeron al agua, ¿ve? Por el despeñadero y se ahogaron. Se ahogaron todos los chanchos en el agua. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjense, ahora aquel que tenía los 6,000 demonios estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Así que ya no andaba ni tampoco estaba desnudo, estaba vestidito, sentadito, calmadito, y entonces la gente se espantó. ¿Ve? Y comenzaron entonces a rogarle al Señor que se fuera de su control. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire, aquel que el Señor lo liberó quería estar con el Señor. Pero el Señor le dijo, no te lo permito, sino ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, qué lindo, ¿no? ¿No le da a usted gusto esto? A mí me da gusto. Un hombre que su propia familia lo había cogido porque era una amenaza. Imagina este hombre, si hubiera agarrado un machete, hubiera destrozado a todo el que se le atravesara. Pero ahora estaba sano, en su juicio cabal y vestidito. Y le dice al Señor, Señor, yo quiero irme contigo, te quiero servir. Y el Señor le dice, no, vete a tu casa, háblale a tu mamá
háblale a tu esposa, háblale a tu tío, háblale a tus primos. Dile cuán misericordia yo he tenido de ti. Anda y cuéntales a ellos para que ellos también me busquen a mí y sean liberados y vean lo que Dios ha hecho contigo. Mire, qué lindo, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Por eso nosotros tenemos que decirle, cuando vemos en la calle a uno que anda con una pistola por acá, con un cuchillo, y vamos a hablar al Señor, y aquel de repente se muerde los dientes, usted no se asuste, Él no le va a meter una puñalada si usted está hablando del Señor. No, si usted le ve un puñal aquí y usted le está hablando del Señor, aunque Él tuerza los dientes y se lambe los labios, Él no le va a meter a usted ninguna puñalada, ni le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque con usted está el Todopoderoso que lo libra y que lo va a proteger y lo va a libertar a Él de esos espíritus que los están atormentando. Usted hable del Señor, dígale que el Señor le ama, dígale que el Señor lo necesita, que el Señor es misericordioso y que no se tire al abandono, que el Señor lo ama con un amor grande, poderoso, y ese va a ser salvo. Mire, Bartimeo más nunca fue ciego. Allá arriba está, y allá lo voy a buscar. Cuando lleguemos arriba yo voy a decirle al Señor, Señor, ¿dónde está Bartimeo? Yo quiero darle un abrazo a ese hermanazo poderoso llamado Bartimeo. ¿Dónde está? Y el Señor me dirá, allá está Bartimeo, míralo, ve. Y entonces yo le voy a decir, ¡ay, Bartimeo! Y Bartimeo se va a voltear y me va a decir, ¿quién eres tú? Yo soy tu hermano, chico. ¿Cómo va a ser? Claro que sí, si yo prediqué de ti allá abajo. Y a este que fue liberado también le voy a decir, ¿dónde está el que estaba endemoniado de Gadara? Y el Señor me va a decir, allá está, mira, regando las plantas en el jardín. Y voy a irme hasta allá y lo voy a saludar. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Él me va a decir, no, está bien. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hace el Señor, salvar a la gente. La salva, la regenera, la pone a servir, la cuida, no para que se vayan a la perdición a pegar gritos y alaridos en el infierno, sino para que les sirvan al Señor por la eternidad. Y la palabra del Señor dice que le vamos a servir. Qué lindo, ¿no? Ahí está. Bueno, que Dios nos ayude y que nosotros siempre corramos al Señor, siempre busquemos al Señor, nos acerquemos al Señor. Más ahora, cuando los días están muy peligrosos. Mire, estamos viviendo al borde de una tercera crisis grande militar. Puede ocurrir de una noche en la mañana que aquellos diablos del Medio Oriente se les ocurra pisar el botón rojo de aquellos cohetes, aquellas cosas nucleares tan poderosas que pueden destruir a Chicago completo y mucho más. Que Dios nos guarde, que el Señor nos mantenga siempre protegidos bajo su mano de amor, de gracia y de poder. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te pido, Señor, tu gracia y tu bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, que tu paz siempre encamine, Señor, nuestros pasos, y que tu gracia y tu amor siempre nos guíe, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo lo pido en el nombre de Jesús, que tu palabra caiga profundamente en nuestros corazones y que la misma nos haga reflexionar y meditar en la vida de Bartimeo, en la vida
vida del endemoniado de Gadara y de muchos más que tú libertaste, Señor, y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.